tardes allá en Colombia. Bueno, primeramente agradecido con esta iniciativa, la oportunidad que nos da la Sociedad Colombiana de Geología y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo por presentar y compartir nuestro trabajo especial de grado. Este fue presentado en noviembre del año pasado como requisito para obtener nuestro título de ingenieros geofísicos. Obviamente somos egresados de la Universidad Central de Venezuela y bueno, como parte de ese trabajo de grado, hicimos esta investigación titulada Tomografías de sismos locales en la región del Caribe, que también contó con la tutoría académica del doctor Mariano Ornaiz y la cotutoría del doctor Michael Smith. Entonces, quiero comenzar con una pequeña introducción a este tema, en donde es importante recordar que nuestro planeta está dividido en diferentes capas. Una de esas capas es la litósfera, que comprende lo que es la corteza y parte del manto superior. Para poder estudiar y conocer bien esta capa es importante el uso de diferentes herramientas geofísicas. Una de esas herramientas que utilizamos, esos fenómenos físicos que se utilizan, son las ondas sísmicas. Estas permiten conocer las características de las diferentes capas de la Tierra, sus rocas, a partir de fenómenos como lo son las ondas PIS. Estas se consideran fenómenos físicos propicios para el estudio de la litósfera, especialmente en zonas con una gran actividad sísmica, como lo es la región del Caribe. Sabemos que el Caribe tiene una gran actividad sísmica y variedades de procesos tectónicos por todos lados. Todas estas zonas, lo que son sus zonas de subducción, los sistemas de fallas, entre otros, han sido estudiados por diversos autores. Sin embargo, aún hay aspectos importantes en su estructura litosférica y el estado actual de la litósfera que no se han aclarado del todo, como en todo en la ciencia. Por eso nos planteamos la realización de una tomografía de sismos locales. Esta técnica se ha utilizado ya en diferentes zonas del mundo y se caracteriza por su eficiencia para poder dilucidar los mecanismos que controlan los procesos tectónicos y geodinámicos de la Tierra. En este caso utilizamos un algoritmo como LOTOS, Local Tomography Software, por sus siglas en inglés, que facilita la obtención de imágenes tomográficas con modelos de velocidades con una coste considerable y que ha demostrado ser una técnica robusta aplicada en diferentes zonas del mundo. El objetivo general planteado en este trabajo de grado fue caracterizar la estructura litosférica del Caribe a partir de anomalías de velocidades de ondas corpóreas mediante una tomografía de sismos locales. Los objetivos específicos derivados de este fue, en primer lugar, estimar la resolución espacial de los datos, luego, generar un modelo inicial de velocidades con la resolución estimada, relacionar las anomalías de velocidades de ondas corpóreas con las estructuras geológicas del cinturón circuncaribeño y, finalmente, analizar la distribución de las estructuras sismogénicas alrededor de lo que es la placa Caribe. Nuestra zona de estudio es todo lo que pueden observar en la presentación, la zona del cinturón circuncaribeño que comprende el territorio norte de Colombia, Venezuela, las Antillas Menores, las Antillas Mayores y el sur de México hasta Panamá. También pueden observar allí la distribución de las estaciones sismológicas utilizadas para este estudio. Se utilizaron más 740 estaciones adscritas al International Seismological Center y 80 estaciones utilizadas del proyecto Bolívar, que fue un proyecto de fines geocientíficos en Venezuela entre los años 2003 y 2005. También podemos observar aquí la distribución de la sismicidad utilizada para este trabajo, en donde se contó con más de 40.200 eventos sísmicos. Ahora vamos a una explicación de marcos geológicos. Algunos de los rasgos geológicos más importantes de la placa Caribe se encuentran en el cinturón circuncaribeño, el cual involucra el norte de Sudamérica, Centroamérica y los arcos de islas de las Antillas Menores y Mayores. La actividad tectónica se caracteriza por su interacción con otras 4 placas tectónicas, como lo son la placa de Cocos al oeste, la placa de Nazca al suroeste, la placa suramericana al sur y la placa norteamericana al norte. La placa Caribe posee un movimiento relativo hacia el este con respecto a la placa suramericana. La interacción en su límite norte y sur
consiste en fallamientos transcurrentes dextrales junto con amplias zonas de compresión y extensión, mientras que los límites este y oeste más bien reflejan una convergencia que resulta en zonas de subducción con actividad volcánica activa. El límite sur se caracteriza por procesos transpresivos y la presencia de pequeños bloques tectónicos, cinturones deformados y fallas transcurrentes. Específicamente, en el territorio colombiano, esta región colisiona la placa de Nazca con Suramérica y la placa Caribe con Suramérica. Estos procesos tectónicos son los que dan origen a los Andes colombianos, los cuales se dividen en una cordillera occidental que no posee actividad volcánica reciente, una cordillera central y una cordillera oriental, donde sí se presenta actividad volcánica en la denominada zona volcánica andina norte. La sismicidad somera en el territorio colombiano se asocia con las fallas con dirección norte-noreste y se ubican a lo largo de las cordilleras principalmente, mientras que la sismicidad profunda más bien está asociada a los procesos de subducción, y esta se puede dividir en dos segmentos. El segmento de Bucaramanga, donde está representado principalmente por el niño sísmico de Bucaramanga, y el segmento del Cauca, representado por el desgarre de Caldas. Las estructuras de importancia para esta región son la falla de Santa Marta, el sistema de fallas de Romeral, el sistema de fallas oriental y los macizos de Santander, Quetamé y Garzón. También se presentan algunas anomalías geotérmicas, como los podemos ver en la imagen. En cuanto al territorio venezolano, exactamente en el occidente, entre sus estructuras más importantes resaltan el bloque de Maracaibo, el cual es un fragmento de corteza continental limitado por el sistema de fallas de Ocancón, el sistema de fallas de Boconó y la falla de Santa Marta, Bucaramanga. Dentro de este bloque se encuentra una estructura interna más pequeña denominada el bloque de Trujillo. Como respuesta a la convergencia oblicua de dos bloques continentales, en el occidente de Venezuela se genera la región de los Andes de Mérida. Esta estructura de los Andes de Mérida es de gran relevancia para nuestra zona de estudio. Otras estructuras de interés para la región son las cuencas sedimentarias, como lo son la cuenca de Maracaibo, la cuenca Barinas Apures y la cuenca de Falcón. Hacia el este se presenta un cinturón orogénico denominado la Sierra de Perijá. En cuanto al oriente de Venezuela, las estructuras de interés para nuestro estudio son la Serranía del Interior Oriental, que consiste en un cinturón deformado limitado por fallamientos que indican deformación transgresiva y principalmente está constituida por el sistema de fallas del Pilar. La falla de Urica se presenta en esta región como un frente de deformación. Las cuencas de interés para el oriente venezolano son la cuenca de Cariaco, la de Carúpano, la de Tobago, la cuenca de Grenada y la cuenca oriental de Venezuela. Al norte de Paria, la losa en subducción se presenta como una zona de desgarre litosférico en el denominado nido sísmico de Paria. Nuestro límite oeste involucra parte de la placa suramericana y parte de la norteamericana, formando un arco de islas activo. En esta región ha sido dividida en dos secciones separadas por la isla de Martinica. La sección norte posee un arco externo más antiguo, donde no se han registrado actividad volcánica, y un arco interno que sí posee actividad volcánica reciente documentada. Al sur de Martinica, estos dos arcos no pueden diferenciarse, debido a que la zona volcánica ha mantenido su posición y su ángulo de subducción a través del tiempo. Hacia el norte de Martinica, el ángulo de subducción varía entre 60 y 50 grados, mientras que al sur el ángulo disminuye de 50 a 45 grados. Las estructuras de interés para el límite este son las cuencas sedimentarias de Grenada, Guadalupe, Venezuela y Tobago. Otras estructuras de interés son la fosa de Puerto Rico, la falla de Barracuda y el Alto de Aves. El límite norte inicia en el extremo este de las Antillas Menores y se extiende por una zona de subducción oblicua y un sistema de fallas transcurrentes sinestral que finaliza en una zona de divergencia en el centro de expansión de Caimán. El límite este de esta región norte se divide en la microplaca del Español y la microplaca de Islas Vírgenes. Esta parece ser una extensión de la losa de corteza oceánica del Atlántico correspondiente a la placa norteamericana que subduce bajo las Antillas Menores. Algunas de las estructuras geológicas relevantes para nuestro estudio son la fosa de Puerto Rico, la fosa de los Muertos, el paso de la Mona, el paso de Anegá y la isla de Puerto Rico, el cual se divide en 3 provincias. Hacia el límite oeste consiste en un margen convergente donde la placa de Coco subduce bajo la placa Caribe, lo que genera un complejo cinturón volcánico.
Esta región comprende 3 bloques tectónicos principales. De norte a sur, estos son el bloque de Maya, el cual es un bloque de corteza continental. El bloque central es el bloque de Chortiz, que es predominantemente de composición oceánica con una sección hacia el noreste de corteza continental, y el bloque sur, el bloque de Chorotega de corteza oceánica, que se genera en la dorsal del Pacífico Este y las Galápagos. Todo el límite este comprende 75 volcanes con actividad documentada. Algunas de las estructuras de interés para esta región son la fosa de Centroamérica, donde el ángulo de subducción decrece desde 80 grados en Nicaragua hasta 60 grados en Costa Rica. El sistema de fallas principal es el sistema de fallas Motagua-Polotic y los ridges del Pacífico Este y de Cocos. En cuanto a nuestro marco teórico. Bueno, sí, para refrescar algunos conceptos que son importantes para poder entender los resultados que vamos a ver más adelante, importante, bueno, recordar el concepto de lo que son las ondas sísmicas. Sabemos que estas son perturbaciones que se generan en el subsuelo a partir de un evento sísmico en general. En el caso de las ondas corpóreas, se tienen lo que son las ondas P y las ondas S. Las ondas P tienen una velocidad, una transmisión paralela a la dirección de propagación de la energía, generando un movimiento de compresión y extensión. Las ondas S es perpendicular a la dirección de propagación de la energía, tal y como podemos observar en la imagen. La velocidad en la que se transmiten varía según diferentes aspectos o condiciones, entre lo que se puede mencionar la edad, la petrología, características mineralógicas, temperatura, presión, otros. Por eso, bueno, en esta tablita se resumen pequeñas estructuras, algunas cositas para poder diferenciar. Una corteza continental tiene una velocidad promedio menor a una corteza oceánica. Esto se debe básicamente a la composición, que en la corteza continental es predominantemente félsica y en oceánica es máfica. Sabemos que las velocidades son superiores debido a, bueno, tanto su composición, presión y las cámaras magmáticas, esta comparación aquí, porque, bueno, a pesar de que se encuentran a profundidad, sus velocidades disminuyen considerablemente debido a las altas temperaturas, que de este se ve mucho más reflejado en lo que son las ondas S. Ahora, bueno, para saber lo que es una tomografía sísmica, esto consiste en invertir para obtener modelos que permitan estudiar y dilucidar las variaciones de las velocidades en el subsuelo. Matemáticamente se basa en, bueno, dividir el medio en diferentes celdas o niveles, en donde a partir de trazados de rayos se hace la estimación de las variaciones de profundidades, ya que ese rayo se va a adecuar matemáticamente para que posea las variaciones de velocidades a partir de cada celda que él esté cruzando. Eso es algo muy básico de lo que consiste una tomografía sísmica. Hay diferentes tipos. En este caso, utilizamos la tomografía de sismos locales, que se caracteriza porque contiene sus eventos y sus estaciones en la misma zona de estudio, el área de interés, que es lo que se conoce como modelo de volumen, según lo define Torber. Esta otra imagen que tenemos acá también se puede observar cómo esta técnica permite, a partir de lo que es esa distribución de eventos y estaciones y los trazados de rayos, tener información bastante acertada de lo que son los cuerpos que estén presentes en el subsuelo. Es hay diferentes algoritmos con los que se ha desarrollado, y uno de los más famosos con el que se presenta acá, esta imagen, es realizado por Iván Kulakov. Otro concepto importante a considerar es lo que es la prueba de tablero de ajedrez. Ese es el test o la prueba que nos permite saber qué tan buenos son los datos que tenemos para saber si de verdad nos van a mostrar resultados realistas de lo que es el subsuelo o no. Consiste en, bueno, plantear un modelo sintético. Aquí en este ejemplo se tiene un modelo con una cuadrícula de ajedrez y el otro con un cuadrito solo. Se plantea y se colocan la geometría de rayos, el trazado de rayos, según los datos con los que contamos, y se observa que si este trazado de rayos, es decir, si nuestra cantidad de eventos y estaciones permite observar una estructura con este modelo. Se observa que, bueno, que donde
se tiene una mayor densidad de rayos, la recuperación de la imagen inicial es mucho mejor. Mientras que donde los rayos son más escasos, se obtienen hasta resultados anómalos. Por eso es muy importante considerar esta prueba de resolución para los fines de interpretación, para no interpretar artefactos que son efectos anómalos en la imagen tomográfica final. Ahora vamos con lo que es el marco metodológico. Primero se descargaron los datos. Los datos consistieron en los primeros tiempos de llegada de las ondas P y S registradas en unas 734 estaciones adscritas al International Seismological Center entre los años 1975 hasta el 2016. Además, se contaron con 80 estaciones instaladas durante el proyecto Bolívar, como ya fue mencionado anteriormente, entre los años 2003 y 2005, lo cual nos permitió contemplar más de 40.000 eventos sísmicos con más de 311.000 llegadas de ondas P y más de 57.000 llegadas de ondas S. Posteriormente, se organizó y se preparó el dato, adaptándolo a un formato específico de acuerdo a los estándares del algoritmo Lotus. Este algoritmo posee algunas restricciones en cuanto a la extensión de la zona en estudio, lo que quiere decir que solo se pueden contemplar áreas sísmicamente activas con una cobertura de estaciones uniforme, por lo que la región en estudio de toda la placa del cinturón circuncaribeño se tuvo que dividir en 7 ventanas. Posteriormente, se estimaron parámetros de inversión que fueron sugeridos por el creador de este software, que fue Iván Kaulakov, y se utilizó un modelo inicial 1D también propuesto por Kaulakov. Posteriormente se hicieron pruebas de resolución, las cuales consisten en pruebas de tablero de ajedrez, donde el tamaño de las celdas está conformado por un patrón de anomalías que va desde más o menos 5%, y estas pruebas contemplaron celdas de 40 por 40 kilómetros hasta 90 por 90 kilómetros. Las ventanas establecidas, la primera ventana fue en el territorio colombiano, la segunda en el occidente de Venezuela, la tercera en el oriente de Venezuela, la cuarta en las Antillas Menores, la quinta en Puerto Rico, la sexta en el norte de Centroamérica, contemplando el sur de México, Guatemala y El Salvador, y la séptima en el sur de Centroamérica, contemplando Nicaragua y Costa Rica. Posteriormente, de realizar una primera inversión de los datos con cada ventana, se realizó otra segunda inversión que generó modelos 1D optimizados adaptados a cada ventana de estudio. Estos modelos optimizados fueron utilizados para otra inversión contando con 5 iteraciones. Se estableció como un parámetro de control que el error de tiempos residuales debía ser menor a 1 segundo. Los resultados obtenidos con esta segunda inversión consistieron en secciones horizontales y verticales de anomalías de velocidades de ondas P y de ondas S. La profundidad de las secciones dependió de la resolución para cada ventana en estudio, y estas anomalías de velocidades se presentan en forma porcentual desde menos 10% hasta 10%, y las bajas velocidades poseen colores que van desde tonos rojos hasta amarillos, mientras que las altas velocidades van desde blanco hasta azul, y estas anomalías de velocidades dependen de nuestros modelos. Nuestros resultados obtenidos, primero, son los modelos de velocidades que son específicos para cada ventana en estudio, donde las mayores velocidades de P y S se presentan en lo que corresponde a la corteza oceánica, mientras que las bajas velocidades corresponden a parte de las ventanas que se encuentran en corteza continental. Se hizo una comparación con el modelo global AK135, presentando que las velocidades obtenidas son mayores a este modelo, mientras que algunas presentan velocidades menores, principalmente a nivel cortical, con respecto al modelo 1D planteado por Kaulakov. Las secciones horizontales, específicamente para la primera ventana, que corresponde al territorio colombiano, la sección de 30 kilómetros de profundidad presenta 3 zonas de bajas velocidades. La primera corresponde a los volcanes activos y se asocia a las altas temperaturas producidas por el flujo calórico. También contempla parte del desgarre de Caldas.
La segunda zona de bajas velocidades se localiza en la región central de la cordillera oriental colombiana. Este involucra zonas de alto gradiente geotérmico y complejos volcánicos inactivos. Estas anomalías de bajas velocidades se relacionan con las altas temperaturas y con la intrusión de fluidos magmáticos hidrotermales a través del desgarre de Caldas, como ya había sido planteado anteriormente por Vargas y Mann en el 2013. La tercera zona de bajas velocidades corresponde a la región cortical sobre el nido de Bucaramanga, el cual posee altas temperaturas por encima de los 90 kilómetros, producto de los fluidos de fusión parcial en la corteza que se están desprendiendo de la zona de desgarre del nido sísmico de Bucaramanga. Ya resultados similares a los obtenidos habían sido registrados por Londoño y otro en el 2010 y por Sepúlveda Jaimes y Cabrera Zambrano en el 2018. Lo que corresponde a las altas velocidades se localizan en parte de los macizos rocosos, como lo son el macizo de Garzón, el macizo de Quetamé y el macizo de Santander. El perfil establecido en el territorio colombiano es el perfil A', en donde las anomalías negativas sobre el nido de Bucaramanga se presentan a profundidades menores a 80 kilómetros, mientras que por encima de los 100 kilómetros de profundidad se vuelven positivas. Las anomalías negativas corresponden al aumento en el gradiente geotérmico de la zona más superficial debido al ascenso de fluidos mantelares e hidrotermales, mientras que las positivas se deben a los procesos de cristalización del magma a medida que éste asciende de la zona de desgarre. En cuanto a las secciones en el occidente de Venezuela, estas presentan bajas velocidades en tres zonas principalmente. La primera corresponde al bloque de Trujillo, que está delimitado por un sistema de fallas, como lo es el sistema de fallas de Valera, por el sistema de fallas de Boconó y por las napas del estado Lara al norte. Estas zonas de bajas velocidades corresponden a zonas de debilidad cortical producidas precisamente por los sistemas de falla. La segunda zona de bajas velocidades se asocia a la cordillera de los Andes de Mérida y se relacionan con los corrimientos en sus flancos y los sistemas de fallas internos en los Andes de Mérida. Algunos autores, como Raof y otros en el 2017, afirman que zonas de bajas velocidades en cinturones montañosos no volcánicos se pueden atribuir a la presencia de fallas y rocas con alto grado de fracturamiento. La extensión de estas fallas sugiere que la deformación producida es a nivel cortical. Estos resultados coinciden y son concordantes con las observaciones realizadas por Mas y otros autores en el 2011, quienes interpretaron deformaciones litosféricas basadas en el análisis de anisotropía. Otra región de bajas velocidades se asocia con parte de la cordillera de los Andes colombianos y el nido sísmico de Bucaramanga, y también se presentaron en las secciones de territorio colombiano. Las altas velocidades para el occidente de Venezuela se relacionan con el basamento de la cuenca de Maracaibo y el adelgazamiento cortical al noreste de la cuenca de Falcón. La sección establecida para el occidente de Venezuela es la sección B', donde las bajas velocidades continúan localizándose en la cordillera de los Andes de Mérida hasta unos 40 kilómetros de profundidad, y esto indica una posible extensión de las fallas hasta la corteza inferior, mientras que las anomalías positivas se asocian al basamento de la cuenca de Maracaibo y parte en el manto litosférico de Venezuela. Las secciones de velocidades absolutas para esta región muestran que la raíz de los Andes de Mérida se localiza a unos 50 kilómetros de profundidad y presenta un leve desplazamiento noroeste, que ya había sido identificado por otros autores, como Arnaiz Rodríguez en el 2011, para ajustar anomalías gravimétricas, y por Saavedra y Yegres mediante estudios de sísmica de gran ángulo. El oriente de Venezuela. Ajá. Bueno, ahora en las secciones obtenidas en el oriente de Venezuela se tiene un predominio de zonas de bajas velocidades, que son las que se ven con colores rojos. En primer lugar, tenemos una zona que se ubica en la isla de Grenada, donde están los triangulitos amarillos, que son los volcanes, que bueno, se asocia a la presencia de las cámaras magmáticas presentes bajo la isla de Grenada, en donde se tiene que, bueno, uno de los volcanes con actividad reciente, el Quiquemjeni, se permite establecer que está totalmente activo ese proceso volcánico en la isla.
en donde, bueno, como se habló anteriormente, esas altas temperaturas permiten la disminución de la velocidad de las ondas sísmicas. Yendo un poco más hacia el sur, allí donde se remarca con el contorno discontinuo, se tiene una zona de bajas velocidades que se ubica sobre lo que es la cuenca de Carúpano, coincide geográficamente con la ubicación de esta cuenca, en donde, bueno, lo que permite asociar estas bajas velocidades, más que todo a lo que es el fracturamiento a nivel vertical que tiene esta zona. Luego tenemos otra zona de bajas velocidades, perdón, que se extiende desde lo que es la serranía del interior oriental venezolano, que es la primera concentración bastante marcada, que parece vino tinto, que pueden observar allí, que bueno, o sea, ya es una respuesta similar, habían observado en estudios anteriores también estudios sismológicos, y bueno, está asociado a esa deformación que hay a nivel cortical, que es producto del mismo proceso, de los procesos tectónicos que dieron origen a esta zona. Luego, esas bajas velocidades se extienden hacia una zona de gran acumulación de sedimentos en el oriente de Venezuela, como lo que es el Graben de Espino y la cuenca oriental de Venezuela, que se conoce por tener espesores que pueden llegar hasta 12 kilómetros en su depocentro. Luego, otras zonas de bajas velocidades encontradas en la isla de Trinidad también se asocian a depósitos sedimentarios, en este caso a las cuencas de Columbus y Tobago. En el caso de la sección a 100 kilómetros de profundidad en el oriente de Venezuela, se observa una llamativa zona de altas velocidades. En este caso es la zona, el contorno azul que ven allí, delimitado con las rayitas negras, que se asocia a la losa de subducción del segmento atlántico de la placa suramericana que subduce bajo el oriente de Venezuela. Esta estructura se había tratado de evidenciar en estudios tomográficos anteriores, como los de Besada en el 2010, Masi en el 2014, Van de Kar mucho más atrás en el 2003, pero había costado obtenerla con mayor detalle. Sin embargo, bueno, acá con la cantidad de eventos que se utilizó, se cree que, bueno, que es una buena aproximación de este slack de subducción. Evidencias geológicas también sustenta que este slack se extendía hasta el oriente de Venezuela y según lo que podemos observar en esta imagen y la resolución permite interpretar que sí, que la continuación de ese slack se extiende hacia lo que es el suroeste de Venezuela. La sección vertical, el perfil obtenido para esta zona, muestra básicamente una gran acumulación de eventos sísmicos. Son los punticos que ven allí sobre los perfiles. La mayor acumulación de eventos corresponde a una zona conocida también como el Paria Cluster de Paria o el nido sísmico de Paria, que es una zona donde hay un gran potencial sismogénico que, bueno, alguna teoría explican que podría ser por un desgarro, por un TER, una zona de desgarro litosférico que es la que produce toda esta sismicidad. Esa zona se observa también rodeada de altas velocidades que son típicas de una corteza en subducción. Las fronteras entre los 0 y 20 kilómetros vemos que van desde marca como velocidad por el factor de esta zona, luego la velocidad de la cordillera de Paria, y otras velocidades que nos deja observar estos perfiles en niveles corticales. Ana. Sí. La sección de las Antillas Menores es la sección a 10 kilómetros de profundidad en el cual se... No, disculpa, una cosita es que se está escuchando como entrecortado, entonces, no sé, para que revisen problema con internet o algo así. Porfa, es que se está escuchando muy entrecortado. Ok, la sección de las Antillas Menores es la sección contemplada a 10 kilómetros de profundidad, donde hacia el norte de la isla de Martinica se logra identificar la separación del arco de islas que coincide con un arco externo más antiguo y un arco interno más reciente. Y
También se logra distinguir parte de la separación de la placa suramericana con respecto a la placa norteamericana, esto hacia el norte de Martinique. Las zonas de altas velocidades representan precisamente ese arco volcánico externo que tuvo actividad volcánica entre el Eoceno y el Mioceno temprano y posee una menor temperatura, mientras que las zonas de bajas velocidades corresponden al arco volcánico interno o un arco más reciente cuya actividad volcánica se mantiene desde el Mioceno tardío y se generan estas zonas de bajas velocidades producto de las altas temperaturas. El perfil contemplado para las Antillas Menores es el perfil I', no es. Ajá, ahí está. ¿Lo ves? Donde las zonas de altas velocidades identificadas a nivel cortical corresponden con la localización de rocas andesíticas y dacíticas remanentes de parte del arco antiguo. Al oeste se presentan anomalías positivas que subyacen el oriente de la isla de Gran Hanse, la cual podría representar una zona de mayor gradiente geotérmico debido a su cercanía con los volcanes de esta región. A mayor profundidad se mantiene la presencia de anomalías negativas asociadas a la zona de deshidratación de la placa. En subducción, esta zona de deshidratación entre 40 y 60 kilómetros de profundidad ya había sido registrada por Paulato y otros autores en el 2017. Okay, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, Cualquier ya. cosa me avisa entonces para estar pendiente. Ok. Bueno, sí. Avanzando a la ventana número 5, correspondiente a Puerto Rico, al este de las Antillas Mayores, se tiene que a 10 kilómetros de profundidad, las variaciones de velocidad responden principalmente a, bueno, acá la primera zona que vemos marcada se debe al espesor sedimentario de la fosa de Puerto Rico. Esta zona ha sido ya modelada por diferentes autores quienes han hecho estudios con métodos potenciales y con sísmica y han modelado un espesor sedimentario bastante considerable en esta zona. Y bueno, con rocas con bajas velocidades a 10 kilómetros. Luego se tiene una zona de lo que es la isla de Puerto Rico como tal, que tiene en el sur una zona de bajas velocidades. Ese caminito amarillo y rojo que se ve que baja por el sur, se ajusta a la dirección del cinturón eoceno de la gran zona de fallas del sur de Puerto Rico, que se ajusta también, bueno, responde a esas zonas de deformación, tal y como han ocurrido en otras zonas de estudio contempladas en este trabajo. La extensión de esa anomalía hacia el este de Puerto Rico podía aseverar una posible extensión de esas estructuras, mientras que la zona de bajas velocidades bajo las Islas Vírgenes, que es el puntico rojito que se ve allí en la sección de ondas P, al este, se puede asociar a la cuenca subcuenca de las Islas Vírgenes. Mientras que estas otras zonas de bajas velocidades que se marca allí, más que todo en ondas P, responde a lo que es una zona de fallamientos que limitan o marcan lo que es el límite de la microplaca de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Ahora, en la sección vertical trazada en esta zona, se tiene una sismicidad dispersa que no permite delimitar muy bien el slab ni el de la placa Caribe ni el de la placa norteamericana. Porque, bueno, en esta zona hay diversos mecanismos sismogénicos, y bueno, el slab de la placa norteamericana y Caribe no, bueno, la sismicidad allí intraplaca quizás no es muy elevada y no permite delimitarlo muy bien. Pero se ven esas altas velocidades que podrían considerarse como parte de esa corteza, de esa placa de Norteamérica, mientras que las bajas velocidades, ahí bajo, donde se indica Cuenca de Islas Vírgenes, en 200 kilómetros, podemos observar claramente allí cómo se ve esa respuesta anómala en esa zona. En el perfil de velocidades absolutas, el que está a su derecha, también se puede observar una respuesta bastante marcada en la zona de la cuenca. Si bien la parte del slack no se nota muy bien en esta zona de Puerto Rico. Ya avanzando lo que es el
Centroamérica, tenemos que en el sur de México, Guatemala y El Salvador, las tomografías muestran más que todo una imagen, una zona de bajas velocidades. Estas zonas se alinean según todo el cinturón volcánico de Centroamérica, todo este arco volcánico que producto de esa zona de subducción de la placa de Cocos con Caribe. Bajas velocidades a 30 kilómetros que responden a las altas temperaturas que tienen estas estructuras geológicas. El perfil obtenido en esta zona también muestra una sismicidad bastante dispersa que se debe a la alta actividad tanto intraplaca como interplaca que se presenta en esta zona. Se tiene ahí sobre lo que es el contorno o la línea discontinua que se tiene marcada en el perfil, una zona de bajas velocidades, aproximadamente 200 kilómetros, para que se puedan ubicar, que esa zona roja, sobre el SLAP, que se asocia a posibles procesos de deshidratación de la losa de subducción. Entonces, estos procesos hacen que quizás la velocidad de la onda disminuya un poco y por eso lo podemos observar de esa manera, que también se puede observar con elevados valores de relación BPBS, que es una propiedad que también es bastante sensible a las altas temperaturas. Se observa que estas altas temperaturas se extienden a lo que es el piedemonte del volcán Taburete en El Salvador, que permiten aseverar que permanece una huella térmica a pesar de que este volcán tiene bastante, como 10.000 años sin tener actividad documentada. Ahora, yendo un poco más hacia el sur, en Nicaragua y Costa Rica, se observa que en esta sección de 10 kilómetros de profundidad se interrumpe esa tendencia de las bajas velocidades en zonas volcánicas, donde están los triangulitos. Aquí, en el territorio de Nicaragua, se observan altas velocidades bajo los volcanes. Entonces, algo bastante curioso. Según varios estudios previos que se han realizado con otros métodos geofísicos, se pudo interpretar que esta respuesta podría estar asociada a condiciones geológicas particulares de esta zona de territorio de Nicaragua, donde estudios con métodos gravimétricos señalan que hay zonas, esta zona tiene rocas de altas densidades y estudios sísmicos muestran que tienen velocidades de transmisión bastante elevadas para ser de zonas corticales. Entonces eso podría explicar el hecho de que la respuesta en esta zona sea un poco atípica comparada a otras zonas volcánicas, tal y como ocurre en Costa Rica, que así se ven zonas de bajas velocidades típicas de cinturones volcánicos. Algunas zonas de altas velocidades en lo que es Costa Rica, algunos punticos azules dispersos, podrían estar asociados a lo que son cuerpos ígneos emplazados en territorio costarricense. Ahí están marcadas esas zonas de altas velocidades que les había mencionado. Ahora, bueno, vamos a ver que avance. Ahora sí. El perfil que tenemos, que trazamos en esta zona, atraviesa toda la cadena volcánica de Costa Rica y muestra claramente la distribución de zonas de bajas velocidades, las zonas rojas, bajo los volcanes, como están identificados en el perfil topográfico. También es importante observar cómo se obtiene una respuesta mucho más acentuada en el perfil de ondas S, que es el segundo que está allí del perfil a la izquierda. Porque la onda S tiene esa particularidad de ser mucho más sensible a los cambios de temperatura. Y también lo podemos observar y comprobar con el valor de relación BPBS, que también es un parámetro, como ya mencionado, muy sensible a las altas temperaturas y muestra allí la condición activa que tienen todas esas cámaras magmáticas de la zona volcánica de Costa Rica. Ahora avanzamos con lo que son la distribución de las estructuras sismogénicas. Las estructuras sismogénicas más someras se presentan principalmente en los sistemas de fallas. En Colombia se asocian con precisamente las fallas a lo largo de las cordilleras de los Andes colombianos, mientras que en el occidente de Venezuela los eventos sísmicos someros entre 0 y 20 kilómetros de profundidad se localizan a lo largo de la falla de Boconó y se extienden hasta la falla del Pilar. También se localizan en parte de los sistemas de fallas de Bocancón y San Sebastián. En el oriente de Venezuela, la principal estructura con eventos sísmicos es la falla del Pilar y estos eventos se extienden hasta el Golfo de Paria. En las Antillas Menores, los
eventos más someros se deben a los esfuerzos compresivos de la losa en subducción, y estos eventos se generan a profundidades menores de 50 kilómetros. Hacia la región de Puerto Rico, los eventos sísmicos se concentran entre 0 y 20 kilómetros producto de esa región de subducción oblicua. Estos eventos someros también se presentan al norte de las Islas Vírgenes producto de una zona de ruptura litosférica, mientras que en Centroamérica se ve un incremento progresivo de los hipocentros que definen la losa en subducción para estos eventos someros, y también están asociados con el sistema de fallas Motagua-Polo Chic. Los eventos profundos en el territorio colombiano están asociados con las zonas de subducción y el nido sísmico de Bucaramanga. Se logra identificar una especie de aumento de oeste a este a lo largo de la costa, producto de la convergencia de la placa de Nazca, mientras que en el occidente de Venezuela los eventos sísmicos profundos podrían relacionarse con la interacción entre el bloque de Maracaibo y la placa suramericana. En el oriente de Venezuela, los eventos profundos se localizan al norte de Paria, en esta zona de desgarre litosférico, y en el extremo sur de las Antillas Menores. En las Antillas Menores, estos eventos parecen mostrar muy bien este aumento en la zona de subducción hacia el norte, este aumento en el ángulo de la zona de subducción hacia el norte, la cual posee un mayor potencial sismogénico. Mientras que en Puerto Rico, la zona de subducción oblicua es la que genera los eventos profundos y parecen mostrar una orientación preferencial norte 45 grados este que coincide con el SLAC. En Centroamérica, al igual que en las Antillas Menores, se ve que los eventos profundos se localizan hacia el norte, producto de que para esta región se encuentra un SLAC más vertical de casi 80 grados. Y se ve un descenso en los eventos profundos hacia el sur de Centroamérica. El análisis de nuestras secciones horizontales, verticales y la sismicidad para la región en estudio permitió llegar a ciertas conclusiones, como que los modelos de velocidades 1D obtenidos para cada zona de estudio presentaron una correcta aproximación de las velocidades con respecto a las características geológicas en los primeros 30 kilómetros de profundidad. La segunda conclusión a la que pudimos llegar es que las velocidades de ondas corpóreas alrededor del cinturón circuncaribeño se ven condicionadas principalmente por las heterogeneidades laterales características de los límites de placas. En la región de Centroamérica, las velocidades de ondas P y las velocidades de ondas S presentaron los valores más bajos en comparación con otras zonas continentales. Tal comportamiento es consistente con las zonas de subducción y volcanismo activo. Por el contrario, los valores más elevados fueron encontrados en zonas que comprenden Puerto Rico y las Antillas Menores, y en este caso son concordantes con sus características propias de corteza oceánica, ya que esta corteza es la que predomina en dichas zonas. Las zonas de bajas velocidades fueron constantes en zonas montañosas como los Andes de Mérida, la Serranía del Interior Oriental y las cordilleras de Puerto Rico. Estas zonas no poseen actividad volcánica y presentan importantes sistemas de fallas que permiten un fracturamiento a nivel cortical, por lo que se podría considerar que de tales condiciones favorecen la presencia de zonas de disminución de velocidades, tal y como se ha registrado en otros sistemas montañosos alrededor del mundo. Acá, bueno, también tenemos que la losa de subducción del Atlántico en el oriente de Venezuela fue identificada como zona de altas velocidades, cuya ubicación y geometría se detalla con más precisión que en estudios anteriores. Sin embargo, en otras zonas de subducción, como las Antillas Menores y Centroamérica, las zonas de subducción mostraron más bien bajas velocidades, que están asociadas en este caso a procesos de deshidratación de la losa de subducción, que son procesos típicos de la fusión parcial en la cuña mantelar. Bueno, y todo esto que ven acá se puede resumir en que, bueno, todos los eventos relocalizados por el proceso de tomográfico permitió identificar diferentes estructuras sismogénicas de cada zona. Además, se pudo observar bastante bien los cambios en los ángulos de subducción en las zonas de convergencia, así como el mismo efecto que tiene a nivel cortical
las zonas de fallas transcurrentes que se observan en lo que es el sur de la placa Caribe. Ya. Esto es todo. Gracias por su atención. Listo, muchas gracias, Noel, muchas gracias, Ana. Abrimos un espacio de preguntas, tenemos 10 minutos para preguntas. Si quieren pueden activar el micrófono o escribirlas ahí en el chat, y los invitamos a que llenen la encuesta sobre cómo les pareció la exposición. Entonces, pueden hacer sus preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Les quería preguntar acerca de los datos del Caribe colombiano. Noté que, ¿cómo decirlo? Estaban como muy blanco, como que no había muchos datos. Y les quería preguntar si pues en su análisis alcanzaron a divisar algo del movimiento de la subducción de la placa Caribe. Y si no fue así, ¿por qué razón lo contemplan ustedes? ¿De pronto por baja calidad de datos, digo, cantidad, o por alguna otra razón? Gracias. Bueno, específicamente, buenas noches. Específicamente en el territorio colombiano, la cobertura de estaciones no involucra lo que es el norte. O sea, esta cobertura de estaciones con respecto al International Seismological Center. Entonces, realmente no logramos mostrar parte de esa subducción, porque la técnica utilizada necesita una cobertura de estaciones uniforme y eventos sísmicos. O sea, probablemente sí existan eventos sísmicos con los que se pueda mostrar esa zona de subducción, pero la cobertura de estaciones con la que se cuenta no es uniforme para el territorio colombiano. Entonces, quizás como recomendación, si se cuenta con una base de datos de algún instituto o alguna sociedad colombiana con eventos sísmicos y estaciones para esa región, se podría contar con más información y mostrar precisamente parte de esa subducción. Ok, gracias. Yo creía que, listo, no veo a nadie más haciendo preguntas o activando su micrófono. Pues si quieren podemos dejar o esperamos. Ustedes dirán. Bueno, si no han dicho nada hasta ahorita, es que, bueno, también. De todas maneras, ahí te quedó el correo Listo, de sí, contacto, cualquier cosa. Y bueno, de todas maneras, sí. Y nos habían dicho que quedan también las presentaciones en el canal de Sí, YouTube, sí, la presentación se va a subir al canal de YouTube, Cuarentena con Geociencias. Por eso pues, los estamos grabando. Y ahí quedaría todo grabado, ¿sí? Esto no es excelente. el software. El software se llama Lotos. Es un software libre que desarrolló un geofísico ruso, que él tiene en su página web, él tiene unas versiones, sin embargo, uno